Permítanme, señores notarios, presentar un saludo muy especial, muy respetuoso a la doctora María Isabel Posada Corpas, Procuradora Delegada para Asuntos Civiles y Laborales y delegada del señor Procurador General de la Nación. Doctora María Isabel, le suplico que en nombre de los notarios, de nuestros consejos directivos seccionales, el Consejo Directivo Nacional y de esta presidencia, le haga llegar un especial y respetuoso saludo al señor Procurador. Él sabe de nuestro aprecio, de nuestra estimación, y dígale que recuerdo muchísimo su intervención en el Foro de Empresas Privadas en Madrid, donde no solamente defendió la posición de Colombia como un país que garantiza la inversión extranjera, sino que tuvo los mejores elogios, no para el presidente del notariado, sino para el notariado de Colombia. Señor Procurador, muchas gracias por esa intervención en Madrid. Y entendemos las razones por las cuales no nos pudo acompañar, pero tenemos la absoluta seguridad de que su presencia, señora Procuradora Delegada, es una demostración de lo que el señor Procurador quiere, estar con nosotros. Somos respetuosos de la ley, somos respetuosos del derecho, somos hacedores de paz. El señor Procurador tendrá en el notariado un aliado y por eso hemos querido incorporar estos temas muy importantes y sensibles para el ejercicio de la función fedataria. Quiero decirles, y hay que resaltar, y no me equivoco, no existe una institución, ni siquiera una persona perfecta en el mundo, pero el Consejo Superior de la Carrera Notarial es el consejo que tiene un perfil muy alto, y a veces quienes sin razón y sin sentido cuestionan al consejo, les digo que están equivocados. Un consejo integrado por el ministro de Justicia, por el Procurador General de la Nación, por los presidentes del Consejo de Estado y de la Corte, por el Procurador, por 2 notarios de carrera y por un superintendente, no puede ser un organismo al que se pueda acceder para hacer propuestas indebidas. Por eso somos testigos y damos fe, y gracias a esa transparencia del Consejo es que somos notarios, con dificultades, con vicisitudes en la parte mecánica, pero hemos avanzado mucho. De manera pues, señora Procuradora, que bienvenida a la familia notarial, gracias por acompañarnos y aquí tiene los notarios de Colombia. La doctora María Isabel es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones de la Universidad de Alcalá y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en Madrid. También es especialista en Ciencias Socioeconómicas y en Derecho de Sociedades de la misma universidad, en Relaciones Internacionales del Instituto de Administración Pública de París y en Administración Internacional de la Universidad de París. Se ha desempeñado como abogada de la Superintendencia de Sociedades, de la Superintendencia Bancaria, la Superintendencia Financiera y el Banco de Crédito. También ha sido asesora y jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Justicia, subsecretaria jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Doctora María Isabel, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvaro Rojas. Muchas gracias también al doctor Juan Bernardo Muñoz, vicepresidente de la Unión del Notariado. Y de verdad que estoy muy complacida de estar aquí. Lamentablemente, pues, no nos puede acompañar el doctor Jairo Mesa, pero sí quiero entregar a todos ustedes, de parte del señor Procurador, un saludo muy especial, muy afectuoso en este día, felicitarlos por este evento tan importante. Lamentablemente él, por temas de agenda, como usted lo comentaba, no pudo acompañarnos hoy, pero sí, créame, señor presidente, que llevaré el mensaje suyo, de todos los miembros de la Unión, al señor Procurador. Felicito al Consejo Directivo y también a todos los organizadores por este magnífico evento que se está desarrollando. Hoy hemos preparado una ponencia sobre un tema que la Procuraduría General de la Nación considera de gran importancia dentro de la labor que ustedes, señores notarios, realizan cada día. Esto es la moralidad pública en la función notarial, es decir, el ejercicio de su profesión bajo parámetros éticos y morales que contribuye a combatir el mal más grande que aqueja a nuestro país,
que no es otro que la corrupción, lamentablemente. Pero antes de entrar en materia, resulta relevante referirnos un poco al origen de su labor y la importancia que ésta representa para nuestra sociedad. Desde las más arcaicas agrupaciones sociales ha existido la necesidad de realizar actos solemnes para consumar acuerdos o transacciones comerciales o para dejar constancia de ciertos acontecimientos importantes para la comunidad, por lo que la figura de lo que hoy conocemos como notario ha existido de una u otra manera durante casi toda la historia de la humanidad. Así las cosas, en el pueblo egipcio existían los escribas, quienes redactaban los documentos del Estado y en ocasiones los de particulares y eran depositarios de la fe pública, aunque con las debidas limitaciones, por cuanto su firma debía estar refrendada por la de un sacerdote o de un magistrado de jerarquía similar. Por su parte, los escribanos hebreos actuaban como notarios públicos, preparando certificados de divorcio y registrando otras transacciones. Sin embargo, algunos autores consideran que los antecedentes directos del notario son el sígrafo griego y el tabulario romano. A partir de dichas figuras empezó a construirse la profesión notarial que surge oficialmente en el siglo XII en la Universidad de Bolonia. Siglos más tarde, en el año 1492, el famoso profesor y notario de la ciudad italiana, Rolandinus de Pasilleris, sienta las bases del notariado científico a través de su obra Summa Artis Notarii. En Colombia, luego de algunos esfuerzos legislativos aislados, esporádicos y poco significativos, se expidió la Ley 2159 de 1852, considerada como la primera regulación después de la independencia de la Nueva Granada, la cual creó los notarios públicos en reemplazo de los escribanos que venían de la época de la colonia, otorgándoles facultades tales como extender todos los actos y contratos que los particulares quisieran dar autenticidad y llevar el registro civil de las personas naturales. Esta norma fue la base del título correspondiente en el Código Civil de 1873, el cual rigió la actividad notarial hasta la expedición del Decreto Ley 960 de 1970, esto es, casi un siglo. Con la Constitución de 1886, específicamente en su artículo 188, se definió la actividad notarial como un servicio público y se facultó al legislador para crear y suprimir los círculos notariales existentes en los antiguos estados soberanos, así como para reglamentar la organización de dicho servicio. Durante la vigencia de la Constitución de 1886, con base en facultades extraordinarias otorgadas al presidente de la República, se expidió el Estatuto del Notariado a través del Decreto Ley 960 de 1970, el cual, si bien ha tenido algunas modificaciones, es el que continúa rigiendo la actividad notarial en nuestro país. A partir de dicho estatuto, comenzó la modernización del notariado, su profesionalización y regularización del servicio de acuerdo a las demandas sociales. Posteriormente, la Constitución de 1991, hoy vigente, en su artículo 131, mantuvo la definición de servicio público para la función notarial y registral y dejó al legislador la competencia para fijar el régimen jurídico de prestación de ese servicio, así como el respectivo estatuto laboral de los empleados. Además, estableció la exigencia del concurso de notarios para proveer los cargos de notario en propiedad, que si bien existía desde el Decreto Ley 960 de 1970, no había sido eficaz. Así las cosas, por delegación del Estado, el notario ejerce su función para dar fe pública y dar forma a los actos, contratos y hechos que ante él se presentan, fundándose en un sistema normativo que orienta y define su ejercicio de carácter autónomo y privado con el fin de dar seguridad jurídica. Hecho este recuento histórico, resulta pertinente resaltar la importancia de la labor notarial en nuestra sociedad. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución Política y en el artículo 1 de la Ley 588 de 2000, abro comillas, el notariado es un servicio público que se presta por los notarios e implica el ejercicio de la fe pública o notarial. Cierro. Lo anterior significa que el Estado otorga la facultad a determinadas personas, que no son otros que los notarios, para que ejerzan la denominada fe pública, pero en el ámbito privado. Los notarios son particulares que ejercen las funciones públicas descritas en el artículo 3 del Decreto Ley 960 ya mencionado. Dichas funciones resultan de gran trascendencia en nuestro ordenamiento, como quiera que responden a unas necesidades económicas y jurídicas de la sociedad, en especial las relativas a la prevención de conflictos, la seguridad jurídica,
la existencia de un tercero imparcial o testigo de algunas transacciones económicas, entre otras. En el actual mundo globalizado existe una creciente actividad empresarial y día a día se producen miles de operaciones comerciales y múltiples actos jurídicos, celebrados por personas tanto naturales como jurídicas, que buscan dar forma al contenido de sus voluntades a través de la denominada fe pública notarial. Actos como comprar, vender, hipotecar, certificar, legalizar, son materia de protocolización notarial. Por tanto, el notario juega un papel preponderante e indispensable en la sociedad. En palabras del notario argentino Néstor Pérez, abro comillas, la intervención del notario genera presunción de legalidad y es factor de certeza y protección de los derechos subjetivos como valor fundamental de la sociedad democrática y calidad de vida. Se constituye en garantía de la tutela jurídica y conocimiento previo de la ley que resuelve el arduo y eterno conflicto de intereses en una convivencia activa y dinámica de una sociedad que requiere justicia, garantizando su disfrute y estabilidad. Constituye un sistema cautelar desde el momento de su nacimiento o generación como institución antiprocesal litigiosa. Cierro. Tal como lo afirmaba el famoso jurista y notario español Joaquín Costa, el notario es un fedatario, pero no es un mero fedatario, sino que es un legista, un profesor de derecho y un jurisconsulto. Y por lo tanto, la función pública originaria del notario, la dación de fe, era necesaria para, comillas, dotar al derecho de aquella certidumbre y regularidad sin las cuales toda vida racional y progresiva sería imposible. Cierro. La labor notarial contribuye entonces a generar seguridad jurídica, presupuesto indispensable en todo ordenamiento jurídico para promover desarrollo económico. Resalto aquí el tan bonito lema de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, comillas, damos fe por la seguridad y la paz de Colombia. Cierro. Qué bonito mensaje, señor presidente. La existencia de un notariado ágil y eficaz que ofrezca trámites rápidos, sencillos y seguros para hacer negocios, permite que fluya la actividad comercial, que se reduzcan los costos de transacción, atrayendo así la inversión y generando mayor competitividad para las empresas y para el país en general. Igualmente, la función de dar fe pública corresponde a un interés general, por cuanto establece una presunción de veracidad sobre los documentos o actos que se presenten ante el notario, lo cual permite un mejor desarrollo de la cooperación social entre los individuos, toda vez que incrementa la seguridad jurídica en los contratos y otras actividades sociales. Algunos autores también consideran que la función notarial representa una especie de administración de justicia preventiva, ya que la autenticidad de documentos y la presunción de veracidad sobre algunos hechos pueden evitar muchos litigios que se presentarían por la incertidumbre de tales aspectos. Para el precitado notario español Joaquín Costa, el documento notarial es el más perfecto de los documentos públicos que hasta ahora se conoce, por la intervención de un fedatario especial, que es el notario, por su conservación a perpetuidad en un archivo público y por la formación por duplicado o triplicado de sus índices. El documento notarial aparecería como la prueba antilitigiosa por excelencia, por lo cual el número de sentencias ha de estar en razón inversa del número de escrituras teóricamente, notaría abierta, juzgado cerrado. Por su parte, Carneluti afirmaba, comillas, cuantos más consejos del notario, cuanto más cultura del notario, cuanto más conciencia del notario, tantas menos posibilidades de litis. Cierro. Frase que ayer evocaba el doctor Rojas Charri. De igual forma, una función fundamental de los notarios es la intervención en asuntos no contenciosos que busca aumentar el número de personas que tienen acceso a la justicia en los casos que no resulta necesario acudir a un juez, tales como divorcios o sucesiones de común acuerdo, liquidación de sociedades conyugales, entre otros, permitiendo la descongestión de los despachos judiciales. Ayer bien nos recordaban el señor presidente de la República y el señor ministro de Justicia esa gran labor que las notarías han realizado para evitar que más asuntos lleguen a las instancias judiciales. Además de lo mencionado, la labor notarial genera mayor eficiencia en la sociedad,
como quiera que brinda una seguridad jurídica preventiva, reduciendo la posibilidad de una contingencia futura. En otras palabras, se ha demostrado que un sistema notarial es más eficiente y con mayores costos de transacción que un sistema sin ausencia de controles previos, es decir, de libertad de formas y solemnidades para los contratos o actos jurídicos. Si bien en principio podría pensarse que un sistema sin controles se reducirían los costos, que implica, por ejemplo, la protocolización de una escritura pública de compra-venta o la autenticación de un documento, lo cierto es que los costos que a futuro podrían representar abandonar esa seguridad jurídica preventiva podrían ser muchos mayores. Como podemos observar, la importancia del notariado para nuestro país es innegable. Ustedes, señores notarios, son fundamentales para la construcción de la sociedad, la facilitación de los negocios, contribuyen a que el país sea atractivo para los inversores extranjeros, favorecen el desarrollo económico y son gestores de justicia y paz. La Unión Colegiada del Notariado Colombiano expresa en su misión el papel que juegan los notarios en nuestro país. En alguno de sus apartes reza en su misión, comillas, ejercer conforme a los valores constitucionales, legales y deontológicos, la defensa de los intereses generales de sus asociados en el eficaz cumplimiento de la función notarial y la garantía de la seguridad jurídica. Afianzar la confianza y credibilidad de la sociedad en los notarios como responsables del servicio y la función fedataria a su cargo, conferida en el artículo 131 de la Constitución Política. Cierro. Por la relevancia de los notarios en nuestra sociedad, resulta de vital importancia que su labor esté revestida por valores éticos y morales, pues son ustedes en quienes se deposita la fe pública y la confianza de los particulares. El mensaje del Papa Juan Pablo II, leído en el 22º Congreso Internacional del Notariado Latino, celebrado en 1998, lo expresaba en estos términos, abro comillas: la fidelidad a la ley de la conciencia no escrita y, sobre todo, el estilo de vida conforme a esa norma superior debe ser la primera inspiración de la acción notarial y el gran estímulo para la aportación insustituible que ésta ofrece a todo el tejido social. Cierro. Asimismo, tal como lo señalaba quien fuera presidente de la Unión Internacional del Notariado, doctor Eduardo Gallino, el ejercicio actual de la profesión debe basarse en 3 pilares fundamentales: capacitación permanente, ética y responsabilidad social. No puede olvidarse que desde el nacimiento de la función notarial, por su razón de ser y su fin, la misma ha estado siempre a cargo de una persona de conducta moral intachable, fundada en la imparcialidad e inquebrantables valores éticos, puesto que el notario ha sido el depositario de la confianza y de la comunidad. Entonces, una premisa fundamental del notario y el pilar en que descansa el notariado ha sido y debe continuar siéndolo la honorabilidad. Tenemos entonces que la deontología, entendido como la ciencia de los deberes o imperativos categóricos, es un elemento esencial para el ejercicio de la función notarial, por cuanto no basta con que el notario cuente con los conocimientos jurídicos y técnicos necesarios para el desempeño de sus funciones, sino que actúa desde lo ético y si no actúa desde lo ético y sin los principios morales que su profesión requiere. La Unión Colegiada del Notariado Colombiano reconoce la importancia de la deontología en su labor. Por tanto, en el artículo 11 de sus estatutos, manifiesta que es fundamento esencial para la organización y sus asociados el cumplimiento de la función notarial, no solo bajo el imperio de la Constitución y las leyes de la República, sino también de las normas, principios y valores que corresponden a la deontología notarial. Así las cosas, a partir de la revisión de la doctrina nacional e internacional y basándonos en los autores David Figueroa Márquez y Jorge Ríos Helling, ambos notarios mexicanos, y Rodolfo García, notario costarricense, podemos resumir los principios éticos que deben guiar el actuar profesional de los notarios. En primer lugar, encontramos la justicia. El notario debe buscar que en el ejercicio de su profesión se logre la justicia. Como quiera que las partes acuden al notario para realizar un negocio o acto jurídico, éste debe entender cuál es la voluntad de las partes y procurar que el documento que se redacte armonice los intereses de las mismas y satisfaga plenamente su intención negocial, con el fin de evitar la posibilidad de un litigio futuro.
En segundo punto encontramos la diligencia. El notario pondrá un conveniente cuidado en la atención y manejo de los asuntos que se les confían, vigilando con celo, dedicación los distintos pasos del proceso, a fin de cumplir con todas las formalidades del caso para que el instrumento tenga la debida eficacia jurídica. El tercero sería la honestidad. También conocido como la probidad, este principio debe guiar cada una de las actuaciones del notario. Hace referencia al respeto que debe tener con sus clientes, a quienes tiene que tratar con absoluta objetividad e imparcialidad, explicando las implicaciones de sus actuaciones, en las que por lo demás debe haber un estricto apego a la legalidad. La honestidad debe ser reflejada por el profesional y así exigirlo a sus comparecientes. En caso de no poderse llegar a este nivel vía diálogo, el notario debe abstenerse de ejecutar el acto si éste tiene implicaciones negativas para una de las partes. Este deber puede transgredirse de muchas maneras, al sugerir soluciones jurídicas que buscan más la protección de su bolsillo por encima de los intereses de las partes, al ejecutar un acto o negocio cuando existe evidente perjuicio para una de las partes y contrario a la legalidad, al cobrar mayores tarifas de las establecidas, por solo citar algunos ejemplos. En cuarto lugar, tenemos la veracidad. El notario debe ser veraz en su actuación y procurar que la verdad de lo sucedido quede plasmado en el documento que ante él se protocoliza. Por tanto, debe agudizar sus sentidos para evitar certificar o autenticar documentos o declaraciones que no correspondan a la verdad. En otras palabras, el notario no puede mentir y no puede autorizar la mentira presentada por un usuario, si logra establecer que efectivamente algo no se ajusta a la realidad. En quinto lugar, tenemos la imparcialidad, tal como lo establece el artículo 7º del Estatuto Notarial, contenido en el ya mencionado Decreto Ley 960 de 1970, el notario está al servicio del derecho y no de ninguna de las partes. Prestará su asesoría y consejo a todos los otorgantes en actitud conciliatoria. Esto significa que el asesoramiento y la redacción del documento o instrumento deben estar despojados de cualquier influencia de alguna de las partes intervinientes. En otras palabras, la rectitud e independencia debe presidir la actuación del notario, lo cual debe estar libre de todo nexo que le impida aconsejar a las partes y redactar los instrumentos con intereses distintos a los de la seguridad jurídica, la equidad y la justicia. Como sexto punto está la independencia. Este principio implica que no debe existir injerencia externa que condicione las decisiones del notario frente a los documentos o instrumentos que expida o certifique. Si se pierde la independencia, se pierde la objetividad y la imparcialidad que se busca del notario público, con lo cual se está perdiendo parte sustancial de su deber ser. En consecuencia, la incompatibilidad de la función notarial con el ejercicio de autoridad o jurisdicción es otra precisión que define su naturaleza. Dicha función debe ejercerse con toda independencia a empleo o cargo público o privado, o de elección popular y con el ejercicio de una profesión de abogado, ya que si su valor se ve permeada por intereses políticos o económicos, se pierde su esencia y su rol del notario en la sociedad. El concurso público para acceder a la carrera notarial es la máxima expresión de este principio. Séptimo principio es el de la lealtad. El deber de lealtad que tiene el notario debe guardarlo con todos, los usuarios, los colegas, su personal, las autoridades públicas. La lealtad implica no traicionar la confianza en ustedes depositada por el Estado y la sociedad. En otras palabras, el deber de lealtad implica el reproche de todas las conductas que defrauden la confianza de que son depositarios los notarios y que se concreta en la utilización de información privilegiada, en la violación de secreto, en las operaciones viciadas por conflicto de intereses o que no correspondan a la verdad, y en general, todo acto que por las circunstancias en que se desarrolla contraría los intereses de las partes o de la sociedad. Cabe resaltar que dentro del principio de lealtad puede incluirse el deber de competencia leal con los colegas. Esto incluye evitar cualquier práctica desleal que tenga por objeto o como efecto dejar fuera de competencia a otro notario. En el octavo punto encontramos la dignidad y el decoro. Estos principios hacen referencia a la imagen que el profesional tiene de sí y aquella que debe proyectar en el desempeño de sus funciones. El principio de dignidad alude a la excelencia, a la reputación
y el respaldo del prestigio de la profesión que ejerce. Por su parte, el principio del decoro trata del honor, del respeto del profesional. El notario debe siempre actuar con dignidad y decoro, pues su labor constituye una verdadera función social, sin la cual muchas personas, especialmente las más humildes, serían víctimas del abuso y del engaño. En el noveno lugar tenemos la capacidad profesional y preparación. El notario, como abogado, debe conocer todas las áreas del derecho y debe estar plenamente capacitado en las materias jurídicas propias de su gestión. Es decir, debe manejar el derecho sustantivo y adjetivo, aplicándolo adecuadamente a cada una de las situaciones que se le presenten. Además, tiene el deber de mantenerse actualizado frente a los cambios normativos correspondientes. Por ello es de gran relevancia que el notario y su personal acudan a capacitaciones y cursos de aprendizaje formal y no formal, o implementen procesos de autoaprendizaje de acuerdo a sus necesidades, pero no solo en las áreas jurídicas, sino en materia informática y tecnológica que les permita prestar los servicios de manera más ágil y segura. Gratamente señalaba ayer el ministro de Justicia en su intervención lo bien formados que están los notarios en Colombia. En el 10º lugar tenemos la reserva y el secreto. Consisten estos principios en la obligación que tienen los profesionales de guardar secretos respecto a la información que se les confía. El notario, mucho más que otros profesionales, deben cuidar celosamente el secreto profesional, como quiera que los particulares acuden a él por ser una persona de confianza y al revelar información que no se le ha confiado podría causar perjuicios a la ciudadanía. Los mencionados pilares éticos, morales y profesionales deben regir en todo momento la labor del notario con el fin de preservar la legalidad, evitar futuros litigios, generar seguridad jurídica, proteger el interés del Estado y cumplir la función social que se les ha encomendado. La Procuraduría General de la Nación, como ente de control, encargada por disposición constitucional de vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, defender los intereses de la sociedad y ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, tiene especial interés en que los mencionados principios sean cumplidos por los notarios. Por tal razón, a través de nuestras funciones preventiva y disciplinaria, estamos atentos para atender las quejas de los ciudadanos frente al actuar de los notarios, con el fin de evitar que se cometan irregularidades que afecten los intereses de los ciudadanos o del Estado, se transgreda el ordenamiento jurídico o se desnaturalice la función notarial y en el evento de que haya sido materializada una falta disciplinaria se sancione al responsable. Otro aspecto que para la Procuraduría General de la Nación resulta de gran relevancia y que en nuestro sentir constituye una expresión de la transparencia y moralidad en la labor notarial y garantiza el principio de independencia es la existencia del concurso público de méritos para acceder a la carrera notarial, que, como mencioné antes, contempla el artículo 131 de nuestra Carta Política. Recordemos que la jurisprudencia constitucional ha destacado de manera reiterada la importancia del mérito y de los concursos como ingredientes principales del régimen de carrera administrativa. En sentencia C-1262 de 2005, la Corte Constitucional recordó que, comillas, la carrera y el sistema de concurso de méritos constituyen un sistema técnico de administración de personal y un mecanismo de promoción de los principios de igualdad e imparcialidad, en cuanto garantizan que a la organización estatal y concretamente a la función pública accedan los mejores y los más capaces funcionarios, descartándose de manera definitiva la inclusión de otros factores de valoración que repugnan a la esencia misma del Estado social de derecho, tales como el clientelismo, el favoritismo y el nepotismo, que por lo demás se identifican en el área de la sociología política, el derecho público y la ciencia administrativa como criterios de selección de personal que se contraponen a los nuevos roles del Estado contemporáneo y que afectan en gran medida su proceso de modernización y racionalización, el cual resulta consustancial a la consecución y cumplimiento de los deberes públicos. Cierro. Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia del 26 de julio de 2002, trayendo a colación varios pronunciamientos de la Corte Constitucional, señaló, comillas, los concursos de méritos han sido creados para buscar la eficiencia y eficacia en el servicio público,
para proteger la igualdad de oportunidades y para brindar la protección de los derechos subjetivos derivados de los artículos 53 y 125 de la Carta, tales como el principio de estabilidad en el empleo, el sistema para el retiro de la carrera y los beneficios propios de la condición de escalafonado. Cierro. De acuerdo a lo anterior, podemos afirmar que la carrera notarial tiene por objeto respetar la meritocracia, la publicidad, la igualdad de trato y la objetividad al momento de seleccionar los profesionales que ocuparán las diferentes notarías del territorio nacional. El mérito favorece tener notarios con las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño del cargo. La publicidad garantiza un proceso más transparente y evita que se inserten en el proceso criterios de valoración distintos al mérito, tales como intereses políticos, favoritismos, clientelismo, entre otros. Por su parte, la libre concurrencia evita la discriminación y favorece la igualdad. Finalmente, el concurso de méritos en la carrera notarial contribuye a la eficacia y eficiencia en los procesos de selección. Por las razones mencionadas, la Procuraduría General de la Nación, defensora de las ventajas del concurso de méritos como expresión de moralidad y transparencia, participa activamente en el Consejo Superior de Carrera Notarial, buscando siempre que se respeten los concursos y que no existan demoras injustificadas en el nombramiento de los profesionales que han ganado el derecho a ser notarios en virtud del mérito. Por otro lado, resulta oportuno resaltar que el año pasado la Procuraduría, consciente de la importancia que representa el notariado para la construcción de la paz, la seguridad jurídica, la lucha contra la corrupción, la prevención del lavado de activos y otros delitos que aquejan nuestra sociedad, suscribió un convenio de colaboración con la Unión Colegiada del Notariado Colombiano y con la Superintendencia de Notariado y Registro, cuyo objeto consiste en aunar esfuerzos para contribuir en la prevención y detección temprana de prácticas relacionadas con la transacción fraudulenta de bienes que sean propiedad de la nación, bienes inmuebles producto de actividades ilícitas como el narcotráfico, el terrorismo, el desplazamiento forzado o de aquellos bienes que pertenezcan a grupos armados ilegales o actos en los que se pretenda obtener la propiedad a través de cualquier medio irregular de adquisición del dominio. Lo anterior con el fin de proteger el patrimonio público, el interés general y los derechos de las víctimas. Dicho convenio nos ha permitido acceder de manera gratuita a la información disponible en la ventanilla única de registro, lo cual ha generado mayor eficiencia y agilidad en nuestros procesos preventivos de intervención y disciplinarios. Asimismo, el convenio permitirá tener una comunicación más fluida con la Superintendencia de Notariado y Registro y con las notarías del país, a fin de que se puedan conocer de manera oportuna las situaciones en las que se pretenda transar un bien que provenga de actividades ilícitas, que pertenezca a un grupo armado ilegal o situaciones en las que se pretenda obtener la propiedad a través de cualquier medio irregular de tradición. Lo anterior, con el objeto de ejercer el control de gestión que resulte procedente en procura de proteger el patrimonio público, el interés general y los derechos de las víctimas del conflicto armado. Finalmente, quisiera referirme a los retos que tiene el notariado colombiano, principalmente ante un contexto de posconflicto y construcción de paz y reconciliación. El notariado deberá continuamente adecuarse a las exigencias de las transformaciones sociales, políticas y técnicas para ofrecer en todo momento un servicio ágil, eficiente, oportuno y transparente, de acuerdo a su función social. Para ello, deberán capacitarse permanentemente, como ya lo mencioné, y adoptarse a los adelantos técnicos que puedan mejorar su labor. Además, deben honrar la confianza que en ellos ha depositado el Estado y la sociedad, cumpliendo los principios ético-morales que mencionamos. Me permito cerrar esta intervención citando a Eduardo Gallino, quien fuera presidente de la Unión Internacional del Notariado, con la siguiente frase, abro comillas: quisiera ver un notariado unido, proactivo, consciente de sus valores y potencialidades, confiado en las bondades de su quehacer y seguro de su aporte a la paz, justicia y prosperidad de los pueblos a los que naturalmente sirve. Cierro comillas. Muchas gracias.